despedida al Indio Solari y la invitamos a charlar a Sandra Valdetaro, que es doctora en comunicación, que fundó la maestría en estudios culturales, de la cual fue directora, fue investigadora y docente de la carrera de comunicación social de la UNR. ¿Cómo estás, Sandra? Hola chicos, qué lindo. Larguísimo Bueno, currículum, gracias Sí, largo, sí, un currículum largo, muchos años de Muchos trabajo. Muy reivindicada como docente, Sí, Sandra. sí. Mm. Bueno, Sandra, para arrancar, el velorio, vamos a arrancar por el velorio del indio, ¿no? Que en medio de políticas de derecha que buscan atomizar, individualizar, aislar, el acompañamiento ante la muerte del indio pareció expresar un encuentro multitudinario, colectivo, comunitario. ¿Vos qué viste ahí? Y en principio yo estaba muy sensible, digamos, yo voy a hablar desde la sensibilidad, ¿no? Desde un punto de vista subjetivo, porque, bueno, porque el indio forma parte, el indio y los redondos, forma parte de nuestra experiencia, digamos, como se imagina que está desde fines de los 70, los 80, los 90, y, y yo ahí siento que fui creciendo con mis hijos, con la música del indio, los recitales, y también consumo, ¿no? Quería nombrar a los dos porque son como dos mundos. Uno de los Que hijos no de están, Sandra se llama Luca. claro, a uno le Todo tocó dicho. Luca, pero claro, vieron la juventud de Lucía y Manuel, que son los chicos más grandes, que viven afuera. Estuvo muy marcada por el rock, por los redondos, incluso Manuel es músico. O sea que, viste, a mí me atraviesa la experiencia personal. Con lo cual, yo me conmoví mucho. Fui a la misa ricotera que se armó acá en el monumento, por supuesto, con las compañeras de la facultad. Y después tenía ganas de ir allá, pero bueno, dije no, mejor no. Porque era como meterse en un pogo así. Entonces, bueno, eso en principio. Me parece que la multitud que se armó ahí, que yo no sé, está calculada como en 1 millón de personas más o menos, tiene que ver con eso, con que hay una experiencia compartida que es medio insustituible, que es una cosa muy singular. Para mí es un fenómeno muy particular el de los redondos y el indio como personaje, y creo que activó una, una potencia de la muchedumbre, podríamos decir, que no estaba advertida. Eso me parece como fenómeno político muy interesante, digamos que ahí, y fíjense que hay no es, porque digamos hay mucha gente que lo analiza desde la categoría del pueblo, por ejemplo, para mí, digamos, rebasa la categoría de pueblo porque hay mucha heterogeneidad. Digamos, es como un conjunto de personas que están unidas por una sensibilidad, que es la que de alguna manera se fue gestando con la historia de los redondos y con el indio, y que esa sensibilidad es muy particular. ¿Y cuál es vos decís que es un fenómeno singular? ¿Cuál crees que es la singularidad? Mira, a mí siempre los redondos me parecieron incluso distintos a Sumo, por ejemplo, porque a mí me parece que en los redondos hay como y en el indio, hay como una articulación entre la contracultura y lo popular, viste, que no es habitual. ¿Por qué? Porque lo contracultural en general va más por los carriles, digamos, de la vanguardia, Sí. que tiene que ver con lo estético, con la música, con lo que fuera, y siempre es de pequeños grupos. La contracultura. La contracultura, vieron, es medio... Sí. Quizás si Luca no hubiera muerto y hubiera llegado a los 90, podría haber transitado un camino similar al de Redondos. Es probable, es probable. Digo, considerando que Sí. los Redondos en un principio tenía un tipo de presentación similares, más intimistas, con Enrique Sin, con lectura, con poetas. Claro, porque hacían toda más performático. Claro, esa cuestión performática que estaba muy, digamos, dentro de lo que era la contracultura de ese momento y la vanguardia, y que experimentaron con muchos lenguajes hasta que de repente se empezaron a hacer masivos. Y ahí me parece que caló con algo del orden de lo popular, que para mí tiene que ver no tanto, porque vieron que hubo mucho debate acerca de las letras del indio, que son medio crípticas y todo eso. Yo creo que no es una cuestión de contenido, que es una cuestión de una especie de atmósfera
que se arma con esa voz. Aparte es una voz muy particular, la del indio, que por ahí recoge voces, ecos de voces populares también. Es un tipo que incluso cantaba en español, digamos, en castellano, y recogía ese tipo de voz más de la ciudad rioplatense, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? más tanguero. Sí, viste que tiene... Y entonces esa articulación porque para mí es más una cuestión de sensibilidades que de contenido. Y después lo que me parece muy importante en la cuestión del indio es su poesía, su lírica, que para mí es muy impresionante el poder de ciertas frases que hacen como una especie de shock perceptivo, ¿no? Ujú. Que se van instalando, frases, ¿no? Qué sé yo, el lujo es vulgaridad, que el lujo de vulgaridad recoge, digamos, toda una tradición literaria. Por eso él engancha ahí, digamos, con tradiciones de vanguardia que no están advertidas, pero que están ahí activando esa poesía. Y con Por eso me parece que es muy singular, que no es un fenómeno de la industria cultural, digamos, típico, sino que es bastante, o sea, a mí me parece que es singular, que digamos incluso vieron la posición que tienen ellos, el indio fundamentalmente, en relación con la industria cultural, en este caso la industria es muy particular también. Sí, es muy renegada. Muy renegada, Sí. porque ellos arman todos esos circuitos como paralelos a la industria cultural. Sí. Igual son masivos, igual tienen que ver con una activación impresionante de capital, no digo que no, pero es paralelo. Claro, estaba pensando que si vos sacás una foto, creo que eso la barría, que están todas las torres de sonido, vos decís, es un recital mainstream, puede ser Shakira en Claro, Rock in Rio, Río. pero después sabés que Claro. no hay casi policía, que la gente va autogestionándose, es otro tipo de cultura, digamos. Y aparte esa cuestión de los itinerarios, ¿viste? De que tocaban acá, tocaban allá, digamos, como esas masas, digamos, migrantes que se van instalando, digamos, en distintos puntos de la geografía. Eso es muy particular. Incluso el concierto que hacen los fundamentalistas en pandemia, el de Este es alucinante. ese es una cosa, el de Pecuén. Pensaba en las esto que vos ruinas. decías Claro. de los distintos lenguajes, porque también hay algo muy relacionado a la estética de Los Redondos, sobre todo en relación a las tapas de los discos, al arte de Rocambole, que fue, digo, que es un artista plástico muy reconocido y que también ahí hay hay un interés también, ¿no? De darle bola a la presentación de los discos, al arte que significaba eso. Todo, claro, tiene tiene un espesor estético y poético muy impresionante que de alguna manera enganchó con cierto pulso de mucha gente. Te iba a preguntar, volviendo al velorio, que no como velorio, sino que fue una celebración colectiva. En los 90 fue un plan de guerra contra todo el pueblo, ya que vos lo mencionabas el concepto en general, contra la juventud en particular, y da la sensación, por lo menos es la interpretación que rupestre que hago yo, que Los Redondos fue como una especie de trinchera, de lugar de encuentro para sobrevivir en un mundo hostil. No solo, digo, porque también hay bandas de los 80 y los 90 muy como Hermética, bueno, que también tuvieron una impronta muy fuerte con sectores populares, pero bueno, Los Redondos fue la que quizá lo llevó más masivamente. ¿Ves un paralelismo con lo que está pasando ahora en el sentido de que el velorio ocurre con un gobierno que quiere atomizar a todo el mundo, que te quiere cagar a trompadas, etcétera, y que aún así suscitó un lugar de encuentro, un lugar de consolar al otro cuando uno está también mal? ¿Ves algo paralelo ahí o...? Y a mí me emocionó mucho, te digo que esa multitud de 1 millón de personas que de repente deciden irse al Gran Buenos Aires a hacer colas y colas de kilómetros para despedir a un músico, me pareció muy particular. Yo creo que ahí hay una energía que bueno, que no estaba advertida tal vez, porque bueno, las marchas universitarias son grosas también, pónganle, porque digamos, si uno piensa qué es lo que convoca actualmente a la calle, ¿no? Como sujeto revolucionario, pónganle, ya que estamos acá, lo podemos decir, como una especie de sujeto que... De transformación. Claro, de transformación. Y sacando la universidad,
Y la marcha de Ni Una Menos del otro día, que fue y muy la grande. marcha de Ni Una Menos porque, que estuvo muy nutrida, tal cual, pero no en las dimensiones del indio, ¿eh? Ujú. No, eso es muy... Hay algo ahí que ojalá se pudiera aprovechar desde el punto de vista político. Hay una energía desplegada, una potencia que, no sé, vieron después, eso se disgrega. El tema es lo de siempre, digamos, cómo cómo se organiza esa energía. Ujú. Porque sí, yo veo que hay condiciones, no sé si similares, pero muy... Hay mucha deriva del sujeto en la actualidad, una especie de, digamos, de estar en la nada, digamos, de falta de futuro. En los 90 también. Y, por ejemplo, yo escuché muchos testimonios de personas que estaban ahí y muchas lo dicen literalmente: a mí me salvó la vida, me salvó la vida, me salvó la vida. Es como que en ese estado de precariedad, esa configuración que se arma, estético, política, de música, de baile, de poner el cuerpo, porque digamos la experiencia de estar en esos recitales, Sacrificial. el cuerpo, Sí. es sacrificial en un punto, porque vos ahí te arrojás a la multitud y bueno, no se sabe. Que es más, vieron que hay gente que no se anima al pogo. Yo, por ejemplo, nunca me animé al pogo, lo miraba. Mis hijos sí sé que estuvieron en los pogos, pero qué sé yo, ahí vas con todo. Entonces eso es muy particular y se activó. Y se activó ahora. Yo creo que hay que prestarle atención. No sé, digamos, nunca se puede saber para dónde van los fenómenos sociales, sociopolíticos, así culturales, pero sí, tiene similar. Es más parecido, si se quiere, no sé, esto a lo mejor la gente que entiende del tema, es más parecido a las rave en un punto. El tipo la manera de los cuerpos en movimiento, de la cosa de poner el cuerpo. Que después, porque vieron que después las rave durante todos los 90 y los 2000 fueron muy importantes como fenómeno, aunque Sí. ya tenía otro tipo de estructura de sentimiento, digamos. Era Eso te iba a otra decir. cosa. Me contó Claro. un amigo, porque yo nunca estuve en una, Sí. que es como más individualizado, es Claro, una más experiencia individual. más en burbuja, creo, Sí. que lo otro es todo en un conjunto con el que fuiste o con el que se te formó ahí o con el conjunto de la Es más, totalidad. claro. Pero bueno, sí, pero el tipo de... Habría que hacer como hay hechos, obviamente, hay hechos de esas historias de cómo se va poniendo el cuerpo en distintos tipos de modalidades político-culturales, digamos, y entonces ahí podría ser. Pero sí, yo le veo similitudes con los 90. Lo que tiene sacrificial también, agrego lo que estás diciendo vos, que es lo que importa. Pero no es solamente el momento, sino, yo a veces hago chistes sobre eso, ¿no? Mis amigos lo saben, creo que Iro lo sabe, sobre cómo llegar. No es que vos vas a un colectivo, te bajás, haces poco y te volvés, no, es ir a dedo, ahí te cagás de frío, cuando termina el frío te cagás de calor, hay una parte que hay barro, no hay Llueve. algo que llueve sí o sí, digamos, se te Sí. queda una zapatilla Son en algún lugar. varios días. Son varios días, por eso implica una toma o sea, uno arrojarse a la aventura, a la incertidumbre, y hay algo sí que bueno, no por nada le dicen misa también, ¿viste? A ese tipo de encuentros, ahí hay un componente de lo comunitario religioso, digamos, que tiene que ver con que, bueno, hay como un imaginario de que esa comunidad de alguna manera te cuida, Claro. Hay un religare, hay algo religioso ahí, porque, bueno, le dicen misa, es como que es un culto de alguna manera, pagano, obviamente. Bueno, no sé si pagano, qué sé yo, cada persona ahí dirimirá como puede eso, pero sí, a nivel de lo corporal es muy impresionante lo que genera, y es verdad que hay algo, un imaginario de que esa comunidad de alguna manera te protege, vaya para donde vaya, ¿no? Tal cual. Te dejas llevar por ese flujo, es un flujo para mí lo del indio. Tal cual, ahí aparece también como, bueno, un lugar que mantiene otros códigos, más allá de que hay una sociedad, o un intento de relato de una sociedad sumamente individualista, ahí se mantiene, me parece que
que otro código. En relación a esto de pasar de ser, bueno, una banda de contracultura a una banda de masas, de cómo se expresó el fin de semana, vos si tenés que hipotetizar, ¿qué fibras creés que tocaron Los Redondos y el Indio para pasar a ser una de las bandas, o la banda que más gente movió en la historia del rock de la Argentina? Y para mí, porque conectó, el tema de la conexión es siempre muy, digamos, es siempre conjetural, Ujú. cómo es que las cosas conectan, Sí, o sea, por dónde va la identificación, porque ahí hay un gran proceso de identificación que para mí tiene que ver con ese conjunto de cuestiones que decíamos que son muy singulares, que hay un tipo de poesía, de lírica, muy particular, una voz que es muy particular, que recoge los murmullos y las voces, digamos, del Río de la Plata, por lo menos, y también de otras regiones de Argentina. Una musicalización muy de rock, bueno, no sé, después ustedes catalogarán bien en qué género se inscribe, y el espacio-tiempo donde eso se desarrolla, Y en que es relación a eso, vos antes nombrás la atmósfera. ¿Qué ves ahí? ¿De qué atmósfera había cuando se empieza a masificar Los Redondos? y porque me parece que empezó a generar sensaciones que antes no estaban. Ujú. Digamos, es como cuando iniciaron una era del contacto entre los cuerpos, entre las personas, muy particular. Y se fueron generando esas experiencias, se fue ampliando, hubo una especie de coherencia en relación a la estrategia discursiva, retórica del Indio, en el sentido de que, bueno, se mantuvo siempre más o menos en su estilística, y eso generó confianza. Vieron que hay una cuestión que es el tema de la confianza, que siempre es un misterio también, cómo generar confianza en el otro, más desde el punto de vista de los líderes políticos, Ujú. los líderes artísticos y demás. Bueno, ¿cómo haces para generar sí, dado confianza? la Para que sensación. te crean. Es un problema de cómo se genera una creencia. Lo digo no en el sentido religioso, aunque también compete a lo religioso, pero sino cómo generás una creencia en algo y una comunidad en relación a esa creencia. Es muy performático. Yo creo que tiene que ver mucho con lo performático, o sea, con que hay una práctica y un ritual, una serie de rituales que van construyendo ese modo de estar con los otros, y entonces ahí se consolida la creencia y se mantiene en el tiempo porque hay una coherencia del enunciador, que en este caso es del Indio, Los Redondos, hay una coherencia en el tiempo, porque la Ujú. confianza es una apuesta temporal, o sea, es un contrato en el largo plazo. Ujú. Entonces ahí hay toda una cosa muy linda para estudiar. Sí, un comentario antes de hacerte la pregunta que te quería hacer. Era rarísimo porque eran millones de personas hablando de algo muy íntimo. Era como si estuvieran despidiendo a un amigo, pero todos despidían de una cola de un millón de personas, despidiendo al mismo amigo, pero hablaban no de una, no era, hablaban de alguien con el que habían compartido algo fuerte, no una persona que lo miraban desde abajo del escenario. Fue una A cosa. mí esa creo que fue de las cosas que más me impactó porque a mí me gustan Los Redondos desde siempre y me impactó mucho ese relato, como que se generó un relato colectivo de un montón de personas de todo el país diciendo a mi viejo, a mi hermano, o sea, todos tenían como si fuese una especie de, Experiencia de personal. experiencia personal con la banda. Me acuerdo de tal momento, Sí. de eso que vos decías, a mí me salvaron, ¿no? Para los que vivieron los 90 con conciencia, diciendo ya jóvenes, qué sé yo, esto a mí me salvaron. Claro, por eso para mí no tiene que ver tanto con la categoría de pueblo, porque viene la categoría del pueblo, pero desde un punto de vista más teórico, hay una dilución de la individualidad en la categoría del Y pueblo, hay algo más sino que, identitario, quizás. claro, ahí hay, son unos en muchos, digamos, no se pierde la singularidad, Ujú. son multitudes. Ujú. Ahí habría que hacer todo ese otro eje, que vieron que se estudió mucho en la filosofía política, eso se estudió mucho a principios de los 2000 y todo a partir de los trabajos de Negri, de Hart, de Espósito, digamos, de toda la filosofía italiana, y de cómo ellos hacen una articulación más con Spinoza que con Hobbes para estudiar el tema de la emergencia de los sujetos colectivos, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre pueblo y multitud, y la multitud es más de tipo espinociano, es eso, es, digamos, vos estás en una comunidad pero no perdés la singularidad.
pero eso es episódico, digamos, no es que uno lo puede planificar en el sentido, entonces voy a hacer una multitud. No, eso sucede o no sucede, Ujú. digamos, es del orden de lo contingente. Sí. Claro. Por eso, digamos, uno lo puede analizar ex post, digamos, cuando ya sucedió. O mientras lo vas viviendo, por ahí, si tenés algún tipo de mecanismo de abstracción, digamos, lo podés ir analizando, qué es lo que está pasando acá, ¿no? Pero sucede, y sucede en su singularidad. Por eso digo que es un fenómeno muy singular, aunque masivo. A mí me parece fantástico eso, ¿no? Que es contracultural, singular y masivo a la vez. Y es Términos que indescriptible. parecerían contradictorios, Claro, Claro. reñidos. No vas a zafar de la pregunta sobre las letras, porque sos las comunicadora. letras, sí. Hasta ahora te hiciste la otra hablando como sensible, como madre, como ricotera, no. Hay una exégesis continua, permanente e infinita sobre las letras de Los Redondos. Incluso, bueno, hay foro que dice, cuando mi perro Dinamita está hablando puede decir cualquier cosa. Hay otras lecturas que tratan de decir, no, son letras en las que uno tiene que pensar lo que quiera, ponerle lo que tenga Tal cual. y obtener lo que pueda, digamos. Sí. ¿Qué visión tenés vos? ¿Qué hacemos con las Para letras mí- del Indio Solari? Para mí es del orden de la lírica, es más del orden de la poesía, no tanto de la prosa, digamos. Yo lo pondría más, si lo tuviera que ubicar en un género, lo ubicaría más en la poesía. Para mí es del orden de la poesía porque ahí hay, ya te digo, hay una... O sea, es secundario que el significado de esas letras. Lo que sí me parece que hay es una cadencia, una especie de trabajo con la música y con la voz que va haciendo el indio, que es muy particular, con temas urbanos, o sea, va levantando temáticas plebeyas, pero con su gran tradición de lectura también, porque ahí sí lo que uno puede advertir es que ahí hay una gran tradición lectora por parte del indio, porque él está ahí traficando, digamos, con esos, y eso se le va metiendo. Y después es un gran constructor de eslogans, en el sentido de que, bueno, digamos, de esas frases que te pegan, ¡pah!, y te quedaron, y que podrían haber sido frases muy buenas desde el punto de vista publicitario, como en la música, digamos, es un gran constructor De tweets. Sí, de tweets, claro, de tweets muy, muy efectivos que van quedando. Entonces me parece que no, que es una... por supuesto siempre va a estar hablando de cuestiones que hacen a nuestra experiencia tremenda en las distintas fases de este país, del capitalismo de este país, ¿no? Eso seguro. Ahí si hay un referente es eso, digamos, Claro. hay un malestar que siempre va trabajando. Dije tweet porque me acordé una vez que Miriam Bregman creo que había una sesión en el Congreso, estaba lleno de canas y puso muchos marines de los mandarines y viste, fue como que todos dijimos ahí que sí, yo qué sé, si hasta ese momento capaz que uno le ponía otro contenido y eran los marines. Eso. Sí, por eso tenía esa eficacia. Ujú. Viste, ahí hay una intuición también, viste, de levantar, es como un sismógrafo, esas letras, son como un sismógrafo, como antenas que van detectando ciertos contenidos que tienen que ver con el malestar en la cultura, con el malestar del sujeto y con algunos bienestares como el amor y demás. Vieron que hay algunas cuestiones que tienen que ver con algo del orden de la felicidad, podríamos decir, qué sé yo, medio así. Pero sí, tal cual, es así, y es como un explorador, ¿no? Son letras como exploratorias que van pescando mínimos contenidos y eso funciona. Ya les digo, para mí es un combo, porque es la voz, el tipo de música, los escenarios, los rituales, la geografía, los cuerpos, el hecho de que nunca se fueron a otro lado, el hecho de que no transaron con la industria cultural, todo eso hace es una cosa hojaldrada que hace esa escena, que ojalá se pudiera repetir. Yo creo que son cosas... Voy a usar lo del local. Claro, Lo voy a usar. claro. En relación a esto que decías, que lo marcabas como un fenómeno, no sé si dijiste único, lo voy a poner yo así, que
contiene todavía algunos aspectos de haber sido una banda o haber sido un referente contracultural y ser también un referente de masas. ¿Ubicás otros contenidos artísticos o culturales que se ubiquen así, que hayan mantenido algunas esencias contraculturales, pero que sin embargo hayan salido en un sentido de los antros, de los sótanos, para convertirse en fenómenos Claro, así bueno, como de toda la masas? contracultura de mira, el hipismo, ahí hay que estudiar eso, digamos, por Ujú. ejemplo, las distintas formas que fue adquiriendo el hipismo, pónganle desde fines de los 50, la década del 60 del siglo XX, que también eran experimentos, digamos, que después se fueron masificando. Lo que pasa es que ahí hubo derivaciones tremendas después, Ujú. porque algunas derivaciones del hipismo fueron a la contracultura, en el sentido del flower power, del uso de drogas, del sexo libre y demás, y otras se fueron hacia las guerrillas, por ejemplo. Ahí vieron, hay toda una especie de historia cultural de los movimientos, pero hay algo de eso en el hipismo. El rock tiene muchas de estas cuestiones, pero más transando con la industria cultural. Ujú. El rock alternativo, el rock, el punk, digamos, todo lo que tiene que ver con esa cosa más contestataria y contracultural, en general queda más en un nicho, Claro. no se hace tan masivo. Por eso digo que acá hay una... Sumo yo no creo que haya sido tan masivo, tampoco, por ejemplo, porque si no lo tuviera que... No, no, no. No, Lo que creo que si hubiera llegado a otra época, sí, podría haberse con despertado. televisión, con MTV, con cosas, quizá hubiera trascendido, digamos. Claro, Ah, pero vos fíjate que acá en el caso de Los Redondos, ellos se sustraen a MTV, a todo eso. O sea, ellos hacen toda su política de pero discursos, MTV, la radio, etcétera, no se sustraen de ellos, digo, porque te no. aparecen las radios, qué sé yo. Sí, Yo no soy una persona que consuma mucho Los Redondos, mm, pero creo que conozco todas las canciones, claro. porque están ahí, digamos. Forman parte Ujú. del sentido común, Ya, por ya decirlo de sí, alguna manera, claro. en ese sentido, pero sí, no, evidentemente Sumo no llegó a eso, obviamente. Yo creo que así como él fueron ellos, porque si vos vas analizando los distintos movimientos de música, fundamentalmente el rock, como pueden ser otros, ¿no? Porque Ujú. contracultura hay en todos los géneros. Pero así, con estas Ujú. características, no sé si habría que preguntar a los especialistas. Vieron que hay gente que se especializa en Sí. estas cosas, pero no, porque por ejemplo, Moyo, en Moyo hay algo de esto, me parece, de este pulso, de esto de mantener esa cierta tensión con la cultura, con la política, con los públicos, digamos, Ujú. y es muy masivo Sí. también. Moyo puede ser. Ujú. Moyo lo veo más por ese lado. Algo que tiene que ver con esto, Los Redondos es un producto muy argentino. Muy. En qué sentido? Porque hubo bandas argentinas, se me ocurre Soda Stereo, se me ocurren los Fabulosos Cadillacs, que trascendieron, que tuvieron el interés de trascender también. Los Auténticos Decadentes, por ejemplo, en otro tipo de música, pero que van a tocar a México y llenan un estadio, pueden ir a España y llenar un teatro. Digo, Los Redondos no tuvo tanto el interés ese. En su lírica es profundamente argentino, no lo digo en el sentido nacionalista, sino en el sentido que es un producto cultural bastante de acá. El otro día escuchaba a Fernando Rosso que decía algo que estaba muy bueno, que es que citaba a Borges diciendo, es argentino, pero en el sentido que Borges decía que en el Corán no hay camellos, en el sentido que no tiene que Claro. estar diciendo todo el día soy argentino, etcétera, No, por eso sí. sino que era implícitamente, digo, vos eso lo ves así, digo, es una Sí, expresión muy... totalmente, totalmente. Por eso para mí es muy importante esa cuestión el tipo de susurro que arman, ¿viste? El tipo de atmósfera, porque es esa cacofonía que vos sentís como, nosotros en el semiótica decimos indicialmente, como que conecta con tu materialidad. Que está en la infancia, está en la adolescencia, está en los grupos, está donde vas creciendo. Vieron que hay como un eco. Es como cuando uno va caminando por la calle y escucha las voces de la gente, que por ahí no sabes de qué están hablando, pero esa familiaridad, que a lo mejor en ciudades más cosmopolitas también vos tenés, qué sé yo, vos te internás en una ciudad cosmopolita como Londres o como Berlín o como Barcelona, qué sé yo, y te vas a caminar.
y estás en una especie de atmósfera sonora que es muy cacofónica de muchas lenguas, y se arma como una burbuja que no tiene que ver con los significados, tiene que ver con su resonancia. Esos son los redondos. Eso, para mí eso captaron. Y eso es medio intransferible. Es como una capacidad Ujú. que te agarró y no es que vos lo puedas estudiar o te puedas preparar para eso. Sucedió. Es del orden del acontecimiento. Ujú. Sucedió. Después todos los imitadores de eso, bueno, hay algunos buenos imitadores, otros más, pero sí, yo coincido totalmente, porque no es una cuestión, no es un argentinismo así nacionalista, como decías vos, sino es ese modo de la lengua, de circular de la lengua, que conecta mucho con las vanguardias, con la literatura y también con lo plebeyo, Totalmente. y lo mezcla, lo mezcla de un Y modo todos se sienten impresionante. cómodos. Sí, totalmente, porque lo que tiene, por eso tampoco es un pueblo, porque ahí, digamos, interpela desde, o sea, es una cuestión interclasista, aunque más plebeya, pero pónganle que es interclasista, intergeneracional. Hay gente Ujú. de Los Redondos que tienen 75 años hasta los que tienen Sí, había en los videos 3 5, generaciones. pero Sí, 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 3 o 4. Entonces, digamos, esa capacidad es porque pudieron conectar un modo de estar en el mundo que es muy particular, que es el nuestro. Y bueno, eso, ojalá se pudiera tener una fábrica de eso, no sé. Irene, ¿podemos hacer el compromiso de que vuelva Sandra a hablar de lo que quiera ella en otro momento? también podemos. Podemos. Sandra, la última y para cerrar. En 1986 Los Redondos sacan un disco que se llama Octubre, que es un, bueno, no vamos a explicar qué es. Hermoso. ¿Qué crees que significa en ese momento para tu generación? 86, caída del muro de Le Berlín, pusieron la K, ¿no? Ahí en octubre, octubre. con una K. Con una K. Yo creo que era una provocación del indio en el 86. Para mí ya estábamos en el momento de la decepción de la primavera alfonsinista. Digamos, fíjense que en el 89 ya están los saqueos, ya se viene Ujú. la hiper. O sea, vieron lo de la primavera democrática, fue muy traumático también porque o sea, fue impresionante lo que se produjo ahí después de la dictadura en el año 83, 84, 85, 86, 87, 87 pintadas, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí ya hay una decepción, ya digamos, por lo menos la gente que éramos muy jóvenes, que había conectado con todo eso con una especie de entusiasmo, siempre con críticas también, digamos, pero con un entusiasmo por la recuperación democrática muy marcado, chicos, la vida de la universidad en la recuperación democrática, yo creo que no se volvió a repetir de ese modo, fue muy fuerte, Ujú. muy impresionante la energía también que había ahí. Y eso, bueno, después cuando eso fue, digamos, fue causando, me parece, decepciones, la pasábamos muy mal económicamente, bueno, nos fuimos dando cuenta. O sea, después de los juicios a las juntas, bueno, que vino toda la otra cuestión con derechos humanos, eso fue una decepción. Ajuste, inflación. Claro, la inflación era tremenda, el estado de las cosas, todo o sea, era como que digamos, como una especie de, yo creo que ahí hubo una especie de desilusión en relación con las consignas alfonsinistas, de que la democracia se come, bueno, todo. Y bueno, y octubre me parece que, como dice, bueno, no es el único mundo que hay otro mundo, es este. Yo no sé si el indio, habría que hacer una exégesis, ¿vieron? Por eso hay gente que es especialista, que sabe por qué el indio escribió cada cosa en Ujú. cada momento, qué sé yo, no me interesa esa cuestión exegética, ¿no? Pero es evidente que desde el punto de vista de los efectos del discurso, él mete ese discurso ahí y produce un pliegue, porque te está diciendo, mira, puede haber una falla, puede haber otro mundo, puede haber otra cosa, y octubre se liga directamente a la revolución de octubre en ese momento, Ujú. independientemente de las intenciones Sí, del sí, por autor, que supuesto. no las De hecho quedó sabemos. así, Claro. Y digamos. quedó así, claro.
ese momento, el año 86, que fue muy particular por todo esto que te estoy diciendo. Después vinieron los 90, ¿se imagina? O sea, estamos cansados de pasarla mal. Está bueno como fin. Voy a tomar, digo, por lo menos para mi comentario, digo y ligado a esta última frase que vos decís, que hay como una reserva. Yo me quedé pensando en una cosa que dijiste al principio, digo, que hay una reserva que está poco interpelada, digamos, Tal porque cual. vos decís, grandes movilizaciones universitarias que vienen esta es mi opinión personal, no te Sí. quiero contagiar, pero viene a ser liquidada ese Sí, conflicto sí, hay mucho por los malestar. rectores y la mayoría de los sindicatos universitarios, entregando por migajas Sí, una marchas de cientos de miles de personas con enorme apoyo Sí. popular. Hubo, como decía Irene, una marcha enorme por del 3J con todo el caso de Agostina de fondo. Y después está, entonces, en esos dos casos vos podés decir, bueno, cuando hubo una convocatoria, la gente estuvo ahí, y por si faltaran muestras, muere el indio, o sea que, y esa también convoca, bueno, quizás si algunas otras personas, no sé, por decir la CGT, se dignaran a convocar, quizá esa fuerza que se ve, porque esa gente hablaba, maldecía al gobierno, etcétera. Quizá esa fuerza está ahí y Y, falta por- quien la y- llame. y sí, yo no sé si es una reserva. Yo tendría reservas con el término Está reserva, bien, está bien. porque reserva para mí, ¿no? Para mí es como que te lleva a una cuestión más ontológica, de que siempre hay algo ahí, un subsuelo, algo que puede emerger. Y no, capaz que son cosas que se arman, De acuerdo, de como los acuerdo. cardúmenes, ¿viste? Sí, Que están ahí y de repente, bueno, habrá que estudiar, porque, pero no sé si es una reserva. Eso lo demás concuerdo contigo, porque, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con la universidad hay un malestar. grande. Oh, sí, sí, pero aparte es muy complicado porque es un malestar que va generando una propia grieta en el propio cuerpo docente, por ejemplo. O sea, es muy complicado eso, ¿no? Lo que va generando. Y todo eso queda disperso, es verdad, eso queda disperso y bueno, no sé, eh, habrá que activarlo de Confiamos alguna que aunque no manera. sea una reserva, va a volver a emerger el Claro, va a cardúmeno. volver a emerger, aunque no sea una reserva. Sí, tal Bueno, cual. Sandra, muchas gracias, Muchas espectacular. gracias. Re lindo. Y lo que dije ahí fue en serio. Ojalá que podamos seguir charlando sobre otras cosas, porque estuvo re bueno. Perfecto. No Bueno, sea por un muerto. sí, que no sea con esta convocatoria. Irene, No, nada, una apreciación personal dale. como devota de los redondos y del indio. A mí, lejos de generarme angustia o tristeza, sí, obviamente que alguien se muera genera eso, pero para mí el indio era mucho más que el indio en un montón de cosas. Digo, creo que había que trascendió, no sé, a un colectivo y que la verdad que fui al monumento, no fui a Buenos Aires. Pero la verdad que eso, encontrarse con un montón de gente en letras que se escribieron entre los 80 y los 90 y que siguen hablándonos hoy e interpelando, me parece que fue algo muy... que recompone, me parece, en un momento donde nos quieren solos, divididos, Claro. tristes y escuchando música de mierda. Bueno, Tal cual. Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes.